Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa tan interesante de doctrina social de la Iglesia. Ya estamos en el programa número 7, gracias a ustedes por seguirnos, por compartirnos en diversas partes del mundo, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, España, parte de África, en fin, donde quiera que nos esté sintonizando. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero de manera especial mandarle un caluroso saludo a mi papá, el señor Javier, que bueno, vive ahí en Acapulco, Guerrero, donde en el mar la vida es más sabrosa, a su amigo el capitán del Valle, a mi tío Adolfo, a mi tía Lorena y todos los que nos sintonizan en ese estado tan grande y tan bonito que es mi tierra natal. Bueno, el día de hoy vamos a ver un programa también muy interesante. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo una introducción a lo que viene siendo la santidad. El día de hoy, bueno, vamos a ver un poquito lo que es las virtudes cardinales, las virtudes teologales, las obras de misericordia corporales y espirituales, y también vamos a ver la vida de estos grandes santos que fueron laicos, Santo Tomás Moro y el beato Federico Ozanam, precursor de la doctrina social de la Iglesia, con el objetivo no solamente de conocerlos, sino también de que hagamos vida nosotros también el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, y nos demos cuenta de que la santidad no es algo imposible de alcanzar o no es algo nada más para unos privilegiados, sino que todos nosotros, al ser hijos de Dios, pues también debemos de aspirar a ser santos en el estado de vida en el que nos encontremos, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, vámonos a nuestra lectura bíblica, que es una lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 7, que dice así: Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como vemos en esta cita bíblica, nos recuerda nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, pero para realmente seguir a Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, pues debemos de ser auténticos cristianos católicos, debemos de seguir fielmente sus enseñanzas, así como lo han mostrado varios santos y varios beatos, no solamente de la época antigua, sino también ya de lo que viene siendo la época moderna. Entrando propiamente a nuestra primer diapositiva, vamos a ver algo lo que es muy importante, que es lo que nos dice el documento de Aparecida, que va muy acorde a lo que estamos viendo o a lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. El documento de Aparecida menciona algo muy importante que dice: llamados al seguimiento de Jesucristo, y en el punto 130 dice: en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús, su Hijo, con quien se llega a la plenitud de ellos, de los tiempos. Dios, que es santo y nos ama,
nos llama por medio de Jesús a ser santos. Eso nos dice el 130 y el 135 dice, la respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del buen samaritano. Y eso lo menciona el documento de Aparecida, que fue una reunión que tuvo el Papa Emérito Benedicto XVI con los obispos del CELAM, ¿verdad?, en Aparecida, en Brasil, el cual nos comenta algo muy importante. Debemos de tener un seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y debemos de también aspirar y buscar la santidad en donde quiera que nos encontremos. Bueno, aquí les presentamos el documento, que no lo habíamos dado a conocer en los programas anteriores, pero bueno, para quien no lo conozca, bueno, es un documento fruto del magisterio de la Iglesia muy importante en nuestra formación y evangelización, y aquí lo estamos presentando. Es importante que, como dice el documento, realmente tomemos conciencia de nuestra labor misionera, pero también de nuestro llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces nos queremos conformar con vivir una fe de apariencias, una fe comodita, una fe que no me exija, o simplemente queremos un Dios a la conveniencia que se contente con que cada domingo vaya a misa, con que de vez en cuando vaya a alguna fiesta patronal, con que a veces reza el Santo Rosario, con que tenga una religiosidad popular, pero sin un compromiso evangelizador, sin un compromiso realmente social en mi entorno, y sobre todo algo muy importante, sin hacer vida la palabra de Dios y lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña y lo que la tradición apostólica nos enseña. Por eso es que es importante lo que dice el documento de Aparecida, que debemos de tomar en cuenta y en consideración nuestra vocación o nuestro llamado misionero. Y ojo, no dice nada más para los sacerdotes, los misioneros, los consagrados o el Papa o los obispos, no, sino que se refiere para todos los bautizados. Entonces, como podemos ver, nosotros como laicos, ya lo hemos mencionado, podemos hacer muchas cosas por construir el bien común y realmente porque el reino de los cielos se vea extendido. Pasando a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 3, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que son las virtudes, ¿verdad? Para recordar, ¿verdad? Dice, importancia de las virtudes cardinales y teologales para nuestra vida. Y dice el número 1803 del Catecismo de la Iglesia Católica: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Y nos muestra dos imágenes muy grandes, ¿verdad? Una es las virtudes cardinales o morales, que muchos les llaman las virtudes humanas, la cual es la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿verdad? Ahí menciona la definición de cada uno de ellos. Dice que la prudencia es una actitud equilibrada que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarla. Eso es la prudencia. La justicia, dice, es la actitud de dar a cada uno, a Dios y al prójimo, lo que es debido y respetar los bienes de los otros. La fortaleza se concreta en firmeza y constancia en la búsqueda del bien, y la templanza ordena y modera los deseos y tendencias, así como el uso de los bienes de esta tierra. Después de las virtudes cardinales o morales vienen las virtudes teologales, que dicen vienen directamente de Dios. Bueno, todas vienen, pero de manera especial las virtudes teologales, pero para llegar a ellas, bueno, es importante tener las virtudes cardinales y ejercitarlas, y como dice la definición, tener esa disposición habitual y firme de hacer el bien donde quiera que estés. Menciona la primera virtud teologal, la fe, virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Esa es la fe. La esperanza, virtud por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna. La caridad, virtud por la cual amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estas virtudes cardinales y teologales nos deben de llevar a las obras de misericordia corporales y espirituales. Las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, ¿verdad? Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por los vivos y difuntos.
Como podemos ver, todas estas virtudes, tanto cardinales como teologales, nos deben de llevar a lo que son las obras de misericordia corporales y espirituales. Y si de alguna otra manera no estamos cumpliendo con todo esto, pues entonces déjame decirte que muchas veces nuestra fe no es auténtica y nuestra fe nada más es de apariencias. Debemos de ejercitarnos en las virtudes para poder llevarlas a cabo. Vamos a una pausa. Recuerde compartirnos en sus redes sociales. Estamos como canal de Laico en Facebook y en YouTube. Denos ese poderoso like, ¿verdad? Comparte estos videos, coméntelos y no le cambie, porque esto está más bueno que ir a los tacos al pastor con un piquito de gallo. Enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, esto está también muy interesante y muy formativo, retomando lo que son las virtudes, ¿verdad? Para que las tomemos en cuenta. Bueno, ya vimos que estas virtudes cardinales o morales nos debe de llevar a las virtudes teologales, pero esto se debe de traducir en obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Y aquí recuerdo algo muy importante, una lectura que ya reflexionamos hace tiempo, de la carta del apóstol Santiago, que nos dice que una fe sin obras pues es una fe muerta. Entonces yo no puedo decir que tengo fe, que soy hijo de Dios y que pues me desgarro las vestiduras por hacer el bien y que soy un gran luchador social o un trabajador social o un erudito o lo que sea, si realmente no tengo obras. Conozco gente que tristemente pues son muy doneros, tienen un montón de dones, que los dones del Espíritu Santo y que los dones de no sé qué, dones y dones, pues ya se volvieron doneros, ¿verdad? Han de comer también muchas donas, pero pues no hacen nada. Entonces recordemos que Dios, cuando nos da los dones, nos da las virtudes, pues es para que los pongamos a trabajar, como dice la parábola de los talentos. No es para quedarse aplastadote viendo la tele, cambiándole al control, viendo el Netflix, el Ventaneando, algún otro canal o tonterías para perder el tiempo, mientras dejamos que los que verdaderamente quieren evangelizar lo hagan. No, también nosotros debemos de poner nuestra parte, porque a esto me viene a la mente de que desgraciadamente muchas personas critican, pero muy pocos se anotan para ayudar. Muy pocos atacan, pero muy pocos dicen, oiga padre, ¿qué puedo hacer aquí por la capilla? ¿Qué puedo hacer por la parroquia? ¿Qué hay que hacer en mi diócesis? ¿Por qué hay que apoyar mi comité de colonos para que mejore la colonia, la comunidad, etcétera? Entonces debemos de realmente ejercitar esas virtudes, porque son muy importantes, y esas virtudes, al irlas ejercitando, al fortalecerlas con la fe y con obras de misericordia corporales y espirituales, y al hacer cada uno de nosotros lo que nos corresponde, ser sinodales, como lo ha dicho el Papa Francisco, pues eso vamos a ir dando pasos. ¿Para qué? Para la santidad, que no es cosa fácil, pero tampoco es imposible, como lo vamos a ver enseguida con la primer vida de este santo, que también a mí me impresionó mucho. Nuestro primer santo, que fue Santo Tomás Moro, él no fue religioso, él fue un laico, pero dice algo muy importante aquí: caballero, Lord Canciller de Inglaterra, escritor y mártir, nacido en Londres el 7 de febrero entre el año 1477 y 1478, ejecutado en Tower Hill,
el 6 de julio de 1535, luego de haber decidido no entrar en la vida religiosa, se dedicó a su trabajo en la corte, consiguiendo un éxito inmediato. En 1501 fue elegido como miembro del Parlamento, en el que abogó y se opuso a los crecidos e injustos impuestos que exigía el rey Enrique VII a sus súbditos. En 1510 fue nombrado alguacil menor de Londres y 4 años después el cardenal Wolsey lo escogió para realizar una embajada a Fanles para velar por los intereses de los comerciantes ingleses. Como puedes tú observar, ¿verdad? En esta primera diapositiva, pues él fue un santo no solamente intelectualmente muy dotado, sino también económicamente, perteneció a la clase alta. Y menciona aquí algo muy importante también. En octubre de 1529, Moro sucedió a Wolsey como canciller de Inglaterra, un cargo que nunca antes había sido ejercido por un seglar, o sea, es decir, por un laico. El 1 de julio, Moro fue acusado de alta traición en Westminster Hall ante una comisión especial conformada por 20 personas. Después de algunos días, Enrique cambió la sentencia, decretando que muera decapitado en Tower Hill. Fue beatificado por el Papa León XIII en un decreto emitido el 29 de diciembre de 1886 y en 1935 fue canonizado por el Papa Pío XI. Como puedes tú ver algo muy importante, este santo, aparte de haber sido un laico, como te comento, perteneció a la clase alta, llegó a ser canciller, de hecho era abogado. ¿Qué era un canciller? Bueno, un canciller dentro de la corte del rey de Inglaterra es, como podríamos decir ahorita en varios países, un vicepresidente, o como podríamos decir aquí en México, el secretario de Gobernación, es decir, el segundo al mando en el país, y solamente por encima de él estaba el rey. Y como puedes ver, él fue una persona que no se machinó al dinero. No pudo haber dicho él, bueno, pues mira, tengo una posición bien cómoda, soy el segundo en la corte, vamos a mantener el puesto y pues a ver si en una de esas, en un momento dado que el rey muera, pues a mí me elige como sucesor. Vamos a ser barberos, vamos a manejarnos de una manera a conveniencia y todo lo que diga el rey, no importa lo que diga Dios. Algo que no mencioné aquí en estas diapositivas, pero que es importante tenerlo en cuenta, es que el rey Enrique fue el fundador de la iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Y sabes por qué la fundó? Por calenturiento. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. No quiso que el Papa lo divorciara de su legítima esposa. Él estaba alegando según unas causas que justificaban, pero en realidad no. Y como el sacramento del matrimonio no es un juego, así como lo hemos visto en programas de magisterio de la iglesia, pues el Papa le dijo no, dice, o sea, no está permitido que dejes a tu esposa y te vayas con otra porque eso es adulterio. Entonces él como dijo, ¿sabes qué? Pues como yo soy aquí el rey y aquí mis chicharrones truenan y yo soy el mero mero, muy sencillo, voy a fundar mi propia iglesia donde sí me van a poder divorciar, donde me voy a casar las veces que quiera por la iglesia y donde yo voy a elegir obispos, cardenales, etcétera y todo eso. Y así fue como surgió la iglesia anglicana. Yo lo podría decir a manera muy personal, fue por la calentura de un rey, así de sencillo, y por no apegarse a la sana doctrina. Entonces Santo Tomás Moro, él pudo haber dicho, bueno, pues para no llevarle la contraria al rey, como soy el canciller y estoy aquí en Inglaterra, pues vamos a darle por su lado. Pero él dijo, no, sí, usted es mi rey y le debo obediencia, pero antes que usted está Dios. Y es lo que veíamos en una de las lecturas de la semana pasada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que decía el apóstol San Pedro, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces tú no puedes ir en contra de tus valores humanos y cristianos, de tu dignidad como persona, si primero decides seguir fuentes o ideologías que están en contra de Dios, de la vida y de la dignidad del ser humano. Entonces en este caso Santo Tomás Moro dijo, ¿sabe qué? Pues lo siento mucho. Como dijo uno, con la pena, aunque sea mi rey, agua y ajo, aguántese y friéguese, ¿verdad? Ni modo. Pues ¿qué es lo que dijo? Bueno, pues te voy a acusar de alta traición, te voy a destituir del cargo y te voy a guillotinar, te voy a ejecutar, no me importa. Él dio la vida por ese amor a Dios, por ese amor al prójimo, pero también algo muy impresionante que yo vi en la película de Santo Tomás Moro es que era una persona que también hacía la caridad. También él era muy caritativo con el pobre, con el necesitado. Como puedes ver en las presentaciones, él llegó a defender los intereses de los súbditos ante injustos impuestos que quería poner el rey. Y aparte de algo muy importante, él trataba a sus sirvientes de una manera
digna. No los veía como sirvientes, sino los veía como amigos, y todos los sirvientes que servían en su casa pues estaban muy contentos con él, porque fue una persona justa, caritativa, que algo muy importante, hizo vida el evangelio, hizo vida la doctrina social cristiana, y es algo que nos invita a cada uno de nosotros. Vamos a una pausa, no le cambie, recuerde que estamos como canal de Laico a Laico, Facebook, YouTube, denos ese poderoso like, compártanos para llegar hasta Alaska, Groenlandia, la Antártida, Patagonia, Timbuktu, Madagascar, donde sea, para que nos sigamos evangelizando y formarnos. Y un saludo para todos los que nos ven y nos comparten. Enseguida regresamos. Esto está más bueno que un paseo en velero por la bahía de Acapulco. Enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Vamos a estar meditando pues prácticamente todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Allí para que las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una... Estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla, estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en su canal de Laico a Laico con este programa de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, para concluir lo que es la vida de Santo Tomás Moro, te puedo decir algo que es muy importante a manera personal. Fue una persona que vivió la caridad, que vivió el Evangelio, que vivió la doctrina social de la Iglesia, pero también algo muy importante, que no se hizo esclavo de los bienes materiales, no se hizo esclavo de lo que el mundo le pudo haber ofrecido. ¿Por qué? Por ganar la vida eterna. Es decir, su posición social, económica, política que tuvo, él la utilizó para ayudar al necesitado. Por eso es que es el santo patrono de los gobernantes, políticos, funcionarios públicos, burócratas, y quien se duerme en el Senado, pues ese es su santo patrono, ¿verdad? También, así es que hay que pedir mucho la intercesión de Santo Tomás Moro para que ilumine a todos nuestros gobernantes, legisladores, regidores, todos los que tienen un cargo público, ¿verdad? Para que en verdad ejerzan esa manera política, como lo ha dicho el Papa Francisco, como una de las formas más elevadas de caridad. Bueno, seguimos con nuestro segundo personaje del día de hoy. Es un beato en el cual sinceramente yo me veo muy inspirado, porque pues él fue también un laico, él fue un maestro, ¿verdad? El beato Federico Ozanam, que como dice la presentación fue precursor de la doctrina social de la Iglesia, así se le conoce. Fue un laico y de acuerdo al martirologio romano dice: en Marsella, nació en Francia, tránsito del beato Federico Ozanam, que hombre esclarecido en erudición y piedad, defendió y propugnó con su inminente doctrina las verdades de la fe, prestó asidua caridad a los pobres en la sociedad de San Vicente de Paúl, y como excelente padre de familia hizo de su hogar una iglesia doméstica en 1853. Fecha de beatificación: fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en París el 22 de agosto de 1997 durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. Como puedes ver, fue un padre de familia, fue un maestro, fue una persona que en verdad vivió la doctrina social de la Iglesia. Dice, perdón, me equivoqué, dice: nació en Milán el 23 de abril de 1813, o sea, fue italiano, tercer hijo del matrimonio Juan Antonio Francisco Ozanam y María Nantas. Este seglar del siglo XIX, cristiano en un mundo secularizado, fue un auténtico profeta de su tiempo en la Iglesia, a la que ama con gran amor y sumisión.
Fue testigo de la caridad de toda su vida personal, familiar, profesional y cívica. Expresó un deseo ardiente: es necesario abrazar el mundo en una red de caridad. Fue fiel defensor de los pobres, fundó la Sociedad de San Vicente de Paúl, que está presente en 130 países de los 5 continentes y cuenta con 46.650 conferencias y más de 1 millón de miembros activos. Y como dice algo aquí muy importante, en la fecha que está bajito de su foto, dice fecha importante: en 1833, y con el único objetivo de evangelizar a través de una actualización personal, se crea la Conferencia de la Caridad bajo la protección de la Virgen y el patronato de San Vicente de Paúl, naciendo así las Conferencias de San Vicente de Paúl, institución laical al servicio de los pobres. Y él vivió del año 1813 a 1853, entonces, como podemos ver, pues él murió muy joven, a los 40 años, pero a pesar de su corta edad que vivió, fue una persona que hizo mucho bien. Él hizo mucha caridad, mucha obra social, y por eso se le llama el precursor de la doctrina social de la Iglesia, porque antes de que saliera la primera encíclica social, ¿verdad?, en 1891 por el Papa León XIII, la Rerum Novarum, antes de que saliera oficialmente ese documento, dándole ese realce a la importancia de la doctrina, antes de que fuera la Revolución Industrial, él se sintió llamado por Dios no solamente a ser un buen padre de familia y un buen profesionista, sino también a ser un trabajador y un auténtico luchador social. Alguien que en verdad hizo vida el Evangelio, que hizo vida la caridad y que hizo vida el ayuda a los necesitados. Y después de ver estos dos personajes, yo te pregunto algo muy importante. Tú, como padre de familia, como soltero, como sacerdote, como consagrado, ¿verdad?, como religioso, como religiosa, como misionero, como laico comprometido, como laico medio comprometido, como laico que no se quiere comprometer tanto, como laico que nada más va a misa a pajarear a los atrios o a comer gorditas enchiladas. ¿Realmente qué estás dispuesto a hacer tú para que en verdad la santidad empiece a entrar en tu vida, para que en verdad la vivas y sobre todo para que en verdad hagamos la caridad y hagamos esa sociedad justa y equitativa que Dios quiere que contribuyamos cada uno de nosotros? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú, verdad, para frenar algo tan importante? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no se nos desmorone este mundo? ¿Qué estás dispuesto tú para que nuestra iglesia realmente sea una iglesia misionera, evangelizadora, una iglesia que realmente viva la pastoral social? Quizás Dios te está llamando a que hagas pastoral social en tu parroquia, en tu capellanía, en tu diócesis. Pues no tengas miedo, tú hazlo, tú aviéntate. No vas a saber si las cosas se van a lograr si no lo intentas. Acuérdate que siempre va a haber muchas personas pesimistas que te van a decir: ¿y tú para qué vas a misa si no cambias? ¿Para qué haces el bien si sigues siendo así? Bueno, pues justamente lo hago para tratar de ser mejor de lo que era antes. Y lo hago porque estoy consciente de que soy una persona pecadora y con defectos, pero en realidad quiero vivir mi compromiso como cristiano y como realmente laico comprometido. Por eso todas estas vidas que te estamos presentando de santos y beatos que vivieron la doctrina social de la Iglesia nos deben de impulsar, motivar, despertar, como tú lo quieras llamar, para que en verdad nosotros hagamos el bien. No podemos quedarnos indiferentes ante un mundo que se nos desmorona. No podemos quedarnos indiferentes ante personas que han hecho al dinero como su Dios, ante personas que no comparten, ante personas que atacan a quienes realmente estamos tratando de hacer el bien. No te puedes quedar indiferente. Debes de actuar. Debes de hacer algo como lo hizo Santo Tomás Moro, como lo hizo Federico Ozanam, que de hecho esta es una vida ejemplar muy sencilla, pero que viene realmente muy específica y muy resumida, que es de donde me inspiré, ¿verdad?, para hacer esta pequeña presentación. Como ves, es una vida ejemplar, pero aquí prácticamente te trae toda la vida de este beato que fue precursor de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, como puedes ver, ¿qué hacemos tú y yo para construir el bien común? ¿Realmente apoyamos la labor evangelizadora, la labor misionera, la labor pastoral de nuestra iglesia, o somos de las personas que estamos bien a gusto en nuestra casita, viendo cómo todo se desmorona y queriendo que el gobierno
todo lo solucione, o que las empresas, o que las asociaciones civiles, o la misma iglesia. Vamos a una pausa, no le cambie. Recuerde que estamos en Facebook y en YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, compártanos para que todos estos programas tan interesantes y formativos lleguen a los diferentes rincones. Enseguida regresamos, y si esto te ha parecido interesante, pues espérate a ver un video muy relacionado con la caridad, que está más bueno y más picante que una salsa de chile habanero. Enseguida regresamos, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso en este programa de Doctrina Social de la Iglesia. Como puedes ver, pues hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho campo para evangelizar, para hacer el bien común. Aquí lo importante es que nos decidamos a hacerlo, dejemos a un lado la apatía, dejemos a un lado el pesimismo y realmente hagas lo que Dios te dicta y lo que tu recta conciencia te dice que hagas. O sea, hay que trabajar, hay que evangelizar, hay que hacer el bien común, hay que verdaderamente vivir la doctrina social de la Iglesia. Por eso te estoy presentando todos estos personajes que fueron muy importantes en su tiempo y que realmente dejaron huella y nos dejan una gran enseñanza. Y cuando tú veas la vida de Santo Tomás Moro, Beato Federico Samán, la Madre Santa Teresa de Calcuta o algún otro santo, tú di, bueno, si él pudo, ¿por qué no también yo ser santo? ¿Por qué no también yo ser una persona servicial? ¿Por qué no ser yo una persona evangelizadora? ¿Por qué no ser yo una persona que realmente viva la caridad? ¿Por qué no ser yo realmente un trabajador social que requiere mi país, que requiere mi colonia, mi ciudad, mi estado, mi iglesia, mi parroquia, mi capellanía, mi diócesis, mi arquidiócesis? O sea, realmente tenemos mucho por hacer, pero lo importante es que nos decidamos y despertemos. Ya te presenté por ahí la semana pasada la revista de los servidores de la palabra, la revista Inquietud Nueva, que también ellos están realizando una gran labor evangelizadora, una labor social en distintas partes del mundo. Y enseguida te presento otra que también para mí es de mucha admiración, que se llama Almas, que es una publicación mensual de los misioneros de Guadalupe. Si tú ya la tienes o te llega a tu casa porque eres padrino o madrina, pues qué bueno, felicidades. Y si no, pues nunca es demasiado tarde para que tú seas padrino o madrina y también contribuyas a las misiones, contribuyas también a la evangelización, contribuyas también a que, pues a que realmente la palabra de Dios se conozca y que cada vez más personas vivan lo que viene siendo el bien común y que realmente cada vez más personas nos comprometamos a verdaderamente ser cristianos socialmente responsables, como lo hizo Santo Tomás Moro, como lo hizo el Beato Federico Samán. Más adelante, bueno, vamos a incluir por ahí un sacerdote jesuita que no es así muy conocido, casi nadie lo conoce, un evangelizador que estuvo en Alaska, que también él realizó mucha labor apostólica, mucha labor social por ahí con los esquimales, pero todo eso nos debe a nosotros de enseñar de que para Dios no hay imposibles y la labor evangelizadora de nuestra iglesia y todo el bien debe de llegar a los distintos ámbitos de nuestro mundo. Por eso es importante que nosotros nos comprometamos, ¿verdad?, en la construcción del bien común, en vivir los principios de la doctrina social de la Iglesia que ya los hemos visto y en realmente tomar como ejemplo
todas las vidas de estos santos y beatos que ellos lo hicieron. Si ellos lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer. No esperes hacer cosas extraordinarias, sino haz de las cosas ordinarias algo extraordinario. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer obras tan grandes para que entonces ahora sí me vean que soy una persona bien comprometida. No, empieza de lo sencillo, pero hazlo realmente bien para que todo eso empiece a haber un cambio. Pero ¿qué crees? Que para ver realmente un cambio, ¿verdad?, en la cuestión social y en la cuestión del bien, el primer cambio viene por mí. El primer cambio debe de ser dentro de mí mismo y después yo lo debo de proyectar. ¿Para qué? Para que la demás gente diga, ah, caray, oye, mira nada más, don Horculano, que antes era bien codo, ahorita ya es una persona caritativa, es una persona que hace el bien, es una persona que hace apostolado. Bueno, pues si don Horculano lo pudo hacer, pues ¿por qué Lencho no lo va a poder hacer? ¿Por qué doña Cuca no lo va a poder hacer? ¿Por qué Juan Pérez no lo va a hacer? O sea, tú mírate en ese espejo. ¿Para qué? Para que realmente te decidas a hacer el bien común. Vamos a ver un video, el cual es muy importante, que nos va a hablar mucho de la caridad, que es algo que, si te has dado cuenta, hemos estado resaltando mucho en estos programas de doctrina social de la Iglesia, porque te recuerdo una vez más que la caridad es la virtud suprema y la caridad es la única virtud que nos va a acompañar cuando lleguemos a la presencia de Dios a dar cuentas. Vamos a ser juzgados, como dijo el Santo Evangelio, en la ley del amor. ¿Qué hicimos y qué no hicimos? No te va a decir Dios, muéstrame tus títulos, muéstrame en cuántos grupos estuviste, si tuviste licenciatura, maestría, doctorado, ingeniería, etcétera, cuántos programas grabaste, qué tan buen evangelizador, realmente tus obras, qué tanto fruto dieron en mi nombre. Es lo que vamos a ser juzgados en la ley del amor. En la medida que nosotros seamos caritativos, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues en ese aspecto, pues como dicen por ahí, vamos haciendo más puntitos para la cuenta que tenemos en el cielo. Entonces es importante que lo hagamos y que realmente reflexionemos un poquito acerca de lo que es la importancia de la caridad. Bueno, veamos este video que nos va a ilustrar mucho. Cristo reine en cada uno de nuestros corazones. Estamos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario. Y en manos del evangelista Lucas podemos meditar esta parábola del buen samaritano, que es la imagen evangélica de la caridad universal, de la misericordia universal. Está en nuestras manos para llenarnos de la misericordia y del amor de Dios, para que cuando el Señor te llame y me llame, no vayamos con las manos vacías, sino que el Señor nos juzgará por el amor que hemos hecho aquí en la tierra con nuestros hermanos los pobres. La primera bondad es el amor a Dios y el amor al prójimo, son el único camino para ir al cielo. Estas categorías evangélicas que encontramos en el Evangelio: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me has vestido, era forastero y me has acogido, estuve en la cárcel y has venido a verme, estaba enfermo, me has ayudado. Cuánta falta de amor, cuánta indiferencia en el corazón del hombre para atender las necesidades de nuestros hermanos los pobres. Lo he visto en esta obra que hemos iniciado de la Casa Hogar Carlo Acutis. Son los pobres quienes ayudan a esta obra. No esperes el último momento para hacer la obra de caridad.
Y veo que los que ganan poco, cómo se desprenden, cómo ayudan, pero los que tienen la posibilidad no lo hacen porque son ricos en sí mismos, pero no ricos en Dios. Una segunda bondad que podamos compartir es: el amor vivifica, el amor da vida. El amor vivifica cuando nosotros, hermanos, nos bajamos de nuestro orgullo, como el buen samaritano se bajó de su asno para ayudar, atender, aconsejar, acompañar, auxiliar, curar, cargar. Eso es dar vida, hermanos. Una tercera regla de oro y bondad es: el amor a Dios está vacío. Te lo repito, el amor a Dios está vacío. Solamente hay palabrerías en nosotros. Si no pasa por el amor concreto de las personas, nuestro amor a Dios está vacío. Perdonen, hermanos, he visto tanta gente buena y piadosa, pero a la hora de la caridad es dura, indiferente. No puedo, ya lo sé, más tarde, cuando pueda. ¡Qué indiferencia! Pero cómo son los pobres, los que no tienen un sueldo grande, qué desprendidos, cómo ayudan, cómo nos traen los alimentos para los jóvenes de la casa hogar y la gente pobre y necesitada. Hermanos, te digo una última bondad, una última caridad. Cuando tú y yo practicamos y ayudamos a los pobres, no le haces el bien a este pobre, no le haces el bien con ella, sino te haces el bien a ti mismo. Cuando ayudas a uno con caridad, no le estás haciendo la caridad a él, la caridad te la estás haciendo a ti mismo, porque este es la gracia y la bendición de Dios, de llenar nuestras manos con la alegría de Dios en el servicio. Dios me los bendiga, el Señor me los acompañe, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció el video? De verdad muy ilustrativo, pero también muy cuestionante de decir, oye, hay tanta necesidad y yo qué estoy haciendo. Mencionó una parte muy importante del video, una frase: no seas indiferente ante la caridad, ¿verdad? Y una manifestación de en verdad de que tenemos fe y amor a Dios debe de ser en el servicio al prójimo, no solamente en el servicio a Dios, porque muchas veces, como decía, que estamos tan obsesionados de ver a Dios en el altar, es que adoro ir al Santísimo, que está bien, qué bueno que hagas oración y adores al Santísimo, veas a Dios en el altar, pero Dios también está en el prójimo, Dios también está en el necesitado. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, ¿verdad? Cuando tú haces la caridad a los pobres, se lo estás haciendo a Él. Cuando tú vistes al desnudo, lo estás vistiendo a Él. Cuando hospedas al forastero, lo estás haciendo con Él. Cuando visitas al enfermo y lo confortas, lo consuelas, lo estás haciendo con Él. Entonces, hay mucho por hacer. Aquí lo importante es que tú te decidas a que Dios actúe en tu vida y a que no seas indiferente ante las necesidades que hay. Esto es un pequeño ejemplo nada más de lo que nuestra iglesia hace, ya te lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero para que veas que todos tenemos un hacer y un quehacer. Y si antes de que tú critiques algo, primero pregúntate, ¿yo qué estoy haciendo y realmente tengo los elementos para criticar? ¿Estoy libre de pecado para tirar la primera piedra? ¿Soy una persona realmente comprometida con el servicio, con la caridad, como para señalar a quien no lo hace?
o para querer que los demás hagan, pero yo no quiero mover ni un dedo, o soy tan conchudo, tan comodino, tan mediocre y tan mal formado en la fe, que realmente quiero, ¿verdad? Que realmente quiero que otros hagan el bien que a mí también me corresponde. Yo te comento una vez más una frase que a mí me encantó de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Santa Teresa de Calcuta. Dios no hizo la pobreza la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos, cuando no compartimos lo que tenemos con el necesitado. Entonces es una tarea que Dios nos pone a nosotros, el hacer la caridad en su nombre y realmente vivir todo lo que Él nos dice. Y antes de que critiques a la Iglesia, al Vaticano, primero ve qué es las obras que está haciendo el Papa, y también tú vete en el espejo para que digas, yo qué estoy haciendo también. Es muy fácil que los demás hagan, pero yo no hacer nada, que los demás den, pero yo por codo, por tacaño, por tener al dinero como Dios, no hago nada. Entonces es algo muy importante, y es la tarea y la conclusión que nos llevamos, que para hacer la caridad y para demostrarle amor a Dios y al prójimo, no importa el tiempo ni el lugar, sino que debe de ser en todo momento. También un aviso que por aquí damos es que pues ya vamos a hacer, ya dentro de poco, primeramente Dios va a hacer la presentación del compendio, ¿verdad?, de las encíclicas del Papa Benedicto XIV, que como puedes ver en el programa de Magisterio de la Iglesia las estamos analizando, viendo y sobre todo aterrizándolas a nuestra realidad actual. Entonces próximamente va a ser la presentación del libro. Bueno, se te va a avisar con tiempo, va a haber videos promocionales para que nos acompañes. Obviamente pues este libro tan bonito y tan importante va a estar también a la venta, y no solamente es con el objetivo de desempolvar lo que escribió el Papa Benedicto XIV, sino también hacerlo vida, así como Dios nos pide que hagamos vida la doctrina social de la Iglesia. Recuerda que todos los viernes a partir de las 7 de la noche tenemos una cita. Recuerda compartirnos en las redes sociales y en Facebook, estamos como Canal de Laico a Laico. Danos ese poderoso like, compártenos en los con tus amigos, familiares, conocidos, grupos de la Iglesia, etcétera, grupos laicos, para que estos videos lleguen a más personas. Dios te bendiga en todos tus trabajos apostólicos, en todos tus trabajos dentro y fuera de la Iglesia, en tu familia, en tus actividades, y pues te mandamos desde aquí, desde la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, un caluroso saludo donde quiera que nos veas, y que Dios te llene de bendiciones. Si te gustó este programa, pues espérate a los siguientes programas que vamos a seguir analizando y conociendo más vida de santos y beatos que vivieron la doctrina social de la Iglesia y que hicieron vida el Santo Evangelio. Dios te bendiga y hasta la próxima, y gracias por seguirnos y estar con nosotros. Gracias.